Hola, buenos días a todos. Le damos la bienvenida a este nuevo webinar que ha sido organizado por nuestra área para tocar distintos temas, dudas, apoyar a clientes o la audiencia en general para poder proveer de alguna consulta, respuesta que vaya generando alguna inquietud para esta presentación de la declaración renta. Así que bienvenido a todos. Los, los canales de comunicación están abiertos. Nosotros estamos disponibles para poder ir contestando las preguntas. Si es que alguna pregunta queda pendiente de respuesta por el tiempo de la presentación, lo vamos a ir enviando por interno, pero nos pueden escribir directo. Hay una serie de preguntas que ya están, que se fueron recibiendo durante los días anteriores, así que, pero envíenos y vamos a complementar y vamos a responder sus inquietudes. ¿Ya? Le damos la bienvenida aquí a las chicas que están compartiendo nuestro webinar, Catalina, directora de nuestra área, y Daniela, también directora de Tax. ¿Cómo estamos para hoy día? Harta energía. Sí, son hartas consultas, parece que son las cosas que están ahí. Sí, con todo el power para comenzar la nueva jornada de la clínica tributaria, donde se reunieron todas las consultas de todas las personas que se inscribieron en el webinar. Así que muchas gracias por todas las preguntas que nos enviaron. No me dejen todas difíciles por ser. No, sí, las más difíciles son para ti. Más facilitan. Ya, vamos a partir con alguna set de preguntas. Ya, en primer lugar, la primera consulta. El año pasado una persona natural, transportista, estaba en el artículo 14 de 3 y en abril del 2025 la cambió a renta presunta. No le quedó RAI y tampoco crédito. Este año, ¿debo hacer algo extra o solamente declarar bajo renta presunta? El socio. Amerugami. A ver, son hartos temas acá, entre medio. Tenemos una persona natural transportista, que era 14 de 3, y se cambió a renta presunta. No le queda RAI, tampoco crédito. Este año debo hacer algo extra o solamente declarar como renta presunta. Cuando tú cambias a renta presunta no hay traspasos desde otro régimen, ¿ya? Porque la modalidad de renta presunta es una declaración anual, sin arrastre de registro, sino que simplemente se estima y se determina la base tributable asociada a ese régimen, o en este caso si es transporte, en base al camión, al vehículo que está asociado a esto, ¿ya? Y se determina la base. Cuando tú haces la migración no se hace un traspaso de esta información. Perfecto. La segunda pregunta. Una empresa pequeña quiere cambiar de régimen tributario porque ha crecido en ventas, pero no tiene claridad sobre los efectos en su carga tributaria y obligaciones formales. ¿Qué factores debería analizar antes de tomar la decisión? ¿Ya? Es una consulta bastante amplia porque no tenemos claridad cuál es el sistema tributario de la empresa. Entenderíamos que una empresa pequeña, por lo tanto, podría ser una 14 de 3 y indica que ha cambiado las ventas. Entonces, podríamos entender que en virtud de la modificación de las ventas quiere ver la posibilidad de cambiar de régimen, ¿ya? Tenemos que tener claro algunas características de una empresa que tributa en 14 de 3 con una empresa que tributa en 14A, que es régimen general, ¿ya? Primero, las 14 de 3 va enfocado a las pymes y a las microempresas o medianas empresas. ¿Por qué? Porque tiene un régimen un poco más simplificado. Ya tiene otra tributación que es actualmente del 12,5 de acuerdo a la norma transitoria, pero la tasa de impuestos es del 25 como norma general. Transitoriamente está en el 12,5, pero es una contabilidad más simplificada. Se podría decir que es un flujo en que se tributa en base a los ingresos percibidos y a los gastos efectivamente pagados. Tienen algunos requisitos, pero lo más importante dentro de este régimen es que para poder quedarse o mantenerse en una 14 de 3 o querer cambiarse a una 14A, si es que quiere optar por mantenerse en el 14 de 3, debe cumplir ciertos requisitos. Y uno de ellos tiene relación con los ingresos.
con los ingresos que pueda tener la sociedad. El requisito principal es que en el promedio de los últimos 3 años tiene que ser menor a 75.000 UF. ¿Ya? Es un promedio de los últimos 3 años. Puede excederse por una sola vez, pero no puede ser más de 85.000 UF. ¿Ya? En esa consideración, si es que cambiaron tus ventas, deberías analizar si es que todavía puedes mantenerte en el régimen 14D3 o si ya no cumples este requisito, hacer el cambio al 14A, ¿ya? Quiero hacer hincapié un poco en este concepto y esto lo podrán encontrar en la circular 62 del 2020, en el cual indica cuando hay sociedades posterior al año 2020 en que se inician actividades desde el 2020 en adelante, el requisito único que se puede establecer es que en el capital efectivo no superen las 85.000 UF. Y ese requisito es un requisito de entrada. Sin embargo, el requisito de los ingresos no se pide para entrar al régimen, pero sí para mantenerse. Por lo tanto, si es que yo hago la evaluación al 31 de diciembre de ese año y veo que los ingresos tanto de la sociedad, y aquí es un punto importante a considerar, como también los ingresos de sus relacionadas, se tienen que computar para efecto de este cálculo de los ingresos y si es que ahí no recae, se debe hacer la solicitud para cambiarse de régimen, ¿ya? También tenemos que tener claridad, y aquí nos ha pasado en el día a día, que el servicio, por normativa, hace el cambio. Si es que la sociedad tiene menos de 75.000 UF, realiza el cambio o lo genera automáticamente en el 14D3. Pero el 31 de diciembre del año en que están haciendo esa revisión, tienen que hacer el cálculo de los ingresos, porque en ese caso el contribuyente tiene la obligación y es el encargado de hacer el cambio si es que no le corresponde ese sistema tributario. Así que hay que tener ojo con ese concepto. También hay que tener claro que el cambio se realiza al año siguiente, después de haber dejado de cumplir el requisito. Por lo tanto, hagan la evaluación de los ingresos y si esta empresa cambió tuvo modificaciones en las ventas, puede verse modificado el requisito, por lo tanto, eventualmente puede dejar de cumplir y tendría que hacer el cambio. Por lo tanto, los factores precisamente son los ingresos, lo que va a afectar en el sistema tributario, por lo tanto me afecta en la tasa de impuesto a declarar, y tener en claro siempre si es que estoy tributando en el sistema tributario correcto. Ahí el punto o sea, vuelvo a recalcar el tema de que el contribuyente es el obligado a estar, a informar cuál es el régimen tributario que realmente le corresponde estar, ¿ya? Por más que el servicio lo haya cambiado, lo haya hecho de alguna forma automática, es el contribuyente quien debe evaluar y ver si es que efectivamente debe estar en ese régimen, ¿ya? No se considera como parte del argumento el que el servicio me dejó, el que el servicio me hizo. No, tú eres el obligado a revisar que estás cumpliendo los requisitos para estar dentro de este régimen más beneficioso, ¿ya? Sí, así es. Nos ha pasado en la práctica de que algunos contribuyentes indican: el servicio lo estableció, el servicio me cambió, por lo tanto yo le hice caso al servicio. Pero tengamos en cuenta de que el servicio tiene los ingresos de la sociedad, ya, más no tiene de las empresas relacionadas que pueda tener en el extranjero, por ejemplo, y que no se está realizando para el cómputo o el cálculo de los ingresos. Así que tener en consideración ese punto en el momento de realizar la evaluación, ¿ya? Y ahí en la práctica, porque la pregunta también va asociada a qué obligaciones se puede generar más allá con un cambio de régimen de PYME a un cambio, un régimen 14A. Declaraciones juradas, temas de contabilidad, exigencias por parte del servicio, ¿cómo lo puedo? Sí, como el sistema 14D3 tiene una contabilidad más simplificada, es una determinación. Incluso el Servicio de Impuestos Internos tiene un asistente que nos ayuda a determinar con respecto al registro de compra-venta, de cuál es la declaración que debe hacer la persona o la empresa 14D3. ¿Ya? Pero sí, existen distintas obligaciones para el caso del sistema ProPyme, que es el 14D3. Declara la 1948 y para ProPyme transparente, si que fuera el caso, la 1947.
Sin embargo, cuando tenemos contabilidad completa, cuando estamos tributando bajo el sistema tributario 14A, tenemos otras obligaciones, como la declaración jurada 1847, 1926 y además la 1948. Sin dejar de tener en claro que hay otras declaraciones juradas que puede ser que no sean de renta, pero que tenemos que igualmente declarar, como el de honorario, arriendo, remuneraciones, entre ellas. Sí, también mencionar de que aparte de la diferencia de lo que es la tasa de primera categoría, que pasar al sistema del 14A, cuando se hace la distribución de dividendos, bueno, dependiendo si bueno, es un inversionista nacional, tiene el castigo del 35% de los créditos. A diferencia del 14 de número 3, que puede obtener beneficio contra el impuesto final en 100% de los créditos para impuestos finales. Esa es una característica que había olvidado mencionar, efectivamente. Sí, que es bastante detalle. Sí, o sea, pero en general, para tener como una idea central, en general, o sea, cada uno de los regímenes tienen ciertas obligaciones. Parte de la base que el régimen 14.3 puede ser sin contabilidad o con contabilidad simplificada, entonces puede tener distintos rangos de exigencia, pero en general todos tienen que presentar declaraciones juradas, te van a exigir en cierta medida los temas de contabilidad, en 14A sí va a tener contabilidad, pero básicamente es, uno, el diferencial de tasa, cómo se reconoce, cuál es la forma más fácil de poder determinar la base tributable, que en este caso con los asistentes, porque el régimen ProPyme tiene una modalidad y el servicio lo tiene más regulado, más mapeado, porque es más fácil de determinar en ciertos aspectos. Pero eso es como en general. Vamos con la tercera pregunta. ¿Es posible que un contribuyente, persona natural, tribute en dos regímenes tributarios? Los dos regímenes indican presunta y 14 número de 3. Sí, en ese sentido, sí es posible que una persona natural esté simultáneamente en dos regímenes tributarios bajo renta presunta, por ejemplo, que tenga un previo agrícola y que tribute bajo la presunción del avalúo fiscal el 10% y también tenga una actividad de primera categoría que esté acogida al régimen ProPyme por una actividad comercial. Por ejemplo, que tenga un negocio de retail, marketing o que tenga venta de productos, una tienda de ropa, por ejemplo. Entonces, sí es posible que esté bajo los dos regímenes tributarios. Pregunta número 4. ¿Cuál es el tratamiento tributario de las RSU, Restricted Stock Units, que se entregan a los directores de una compañía? Bastante A ver, ¿cómo partimos este tema? Mira, hacer la separación primero del concepto, ¿ya? Para que se entienda, son beneficios que se le entregan a los directores, gerentes, son planes de beneficios los cuales se traducen en entrega de acciones, ¿ya? Entrega de acciones, entrega de participación dentro de la sociedad en las cuales trabajan, ¿ya? Muchas veces en la práctica se genera una distinción entre este concepto que es la Restricted Stock Unit o la Stock Option, ¿ya? Básicamente, ¿ya? Entonces, conceptualmente, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Básicamente es como el precio que tú vas a pagar asociado a esta operación, si es que hay precio o no hay precio, si es que está fijado o no está fijado. Entonces, la pregunta... o sea, lo podemos abordar en la respuesta en general a cómo es el tratamiento que el servicio ha ido opinando cuando se generó esto, cuando se incluyó dentro de la norma. La tributación, bien en simple, para que se pueda entender, la tributación va de acuerdo a que este es un beneficio que tú le estás entregando a los trabajadores, ¿ya? Entonces se ha hecho la distinción entre si este beneficio tú lo estás entregando estás adquiriendo este título, existió un pago asociado a esto o no existió un pago asociado a esto, ¿ya? Entonces, se traduce en
¿tengo costo tributario o no tengo costo tributario por parte del trabajador? ¿Ya? En general, cuando se ejerce un costo tributario asociado a esto, quiere decir que se tributó por el beneficio entregado. O sea, que quiere decir que cuando yo adquirí estas acciones, se generó una bonificación, un pago, un beneficio para el trabajador, el cual tributó, ¿ya? Si este tributo se traduce en un costo tributario, ¿ya? Si no, si este beneficio se está otorgando en ciertos derechos de los cuales no están valorizados, que me entregaron el título y no tengo un costo tributario, esto yo no voy a tener un costo, no hay un desembolso asociado a esto. Entonces, en la medida cuando se venda, cuando se ejerza esto, se va a generar el resultado, ¿ya? Hay ciertas figuras, nos podemos extender mucho en las respuestas por las situaciones que se pueden dar. O sea, si me están entregando acciones de una sociedad extranjera, de la matriz, ¿ya? Y si yo estoy situado en Chile, soy un trabajador chileno, ¿cómo voy a tributar esto? Se puede extender básicamente en cómo lo voy a generar, si lo voy a tributar o no lo voy a tributar en Chile, cómo vamos a bajar el costo de lo que me están entregando desde afuera hacia la sociedad local, porque también es un tema de una mayor remuneración, quién asume ese costo. Y ahí hay distintos pronunciamientos del servicio respecto a qué pasa con el diferencial de costos que está pagando la matriz, que me cobra la matriz versus la sociedad local. ¿Ya? Eso ya no toca al trabajador, sino que va asociado a quien asume el costo de este beneficio. ¿Ya? Pero principalmente la tributación va a estar dada en si existió o no existió una tributación para determinar si es que existe o no existe un costo. ¿Ya? Ese es como básicamente los puntos. Perfecto. Siguiente pregunta. Tratamiento de los PPE, propiedad, planta y equipo, y registro de leasing. Aumentar el valor de un activo fijo puesto ya en marcha. ¿Qué pasa con el dinero que se acumula en las sociedades de inversión que por objetivo no hacen retiros y reinvertir? Bien amplio. Separemos la primera. Sí. El tratamiento del propiedad, planta y equipo y los temas de leasing. Activo fijo, aumentar el valor de un activo fijo puesto ya en marcha. El tratamiento tributario principalmente, démoslo en base a un 14A, van a ser tratamiento depreciación, ¿ya? Principalmente, replante de equipo es activo fijo, es depreciación, vida útil asignada de acuerdo a las tablas del servicio, impuesto interno, costo de adquisición, ¿ya? Reajustabilidad, y así se va depreciando en el tiempo. ¿Ya? Las mejoras, los aumentos del valor del activo, hay que separarlo, hay que tener la distinción entre si son mejoras útiles o no, que aumentan el valor de la vida útil, y ahí se los puedo adicionar al valor del bien y continuar con el proceso de depreciación, se lo agrego. Ese en respecto a los activos fijos, y de acuerdo a los leasing bajo los criterios que ha dado el Servicio de Impuesto Interno y la interpretación que siempre se ha dado, es que esto se asimila a un contrato de arriendo. Entonces el monto pagado es un gasto, ¿ya? La contabilización de este activo, ¿ya? Y la obligación y el interés asociado a esto no son gastos tributarios, simplemente el gasto tributario es el arriendo y la cuota. Ten presente que el valor de adquisición de este bien, cuando se ejerza la opción de compra, va a ser ese mi valor tributario. Entonces, ese es el valor que hay que reconocer y llevarlo por depreciación. Ahí recién aplico una depreciación tributaria, cuando tengo ese monto. ¿Ya? Entonces, lo más probable es que el gasto me lo voy a llevar en un menor tiempo, porque va a ser de acuerdo al periodo en cual dura el contrato lícito. ¿Ya? ¿Qué pasa con el dinero que se acumula en la sociedad de inversión que por objeto no hace retiros a reinvertir? O sea, si tengo una sociedad de inversión, los cuales estoy recibiendo flujos porque mantengo las inversiones y recibo dividendos y todo, y no hago nada más con eso, lo voy a mantener ahí, lo voy a tener que reinvertir. No tengo una tributación, o sea, la tributación va a estar asociada directamente a la ganancia de capital que se vayan a generar sobre eso, lo que vaya a hacer con ese flujo. Y la tributación, en base a si es que lo voy a retirar o lo voy a repartir, ahí se va a generar una tributación final, dependiendo de los escalones hacia arriba que se vaya a generar. Eh, ¿Y qué más puede ser respecto a esto? O sea, podemos tener un tema patente. Tema de patente, o sea, si yo tengo más caja, más activos, más capital propio tributario, se me va a traducir en pago de patente. Recordemos que las sociedades de inversiones ya están pagando con las modificaciones que hubieron en la norma.
Entonces, si yo sigo acumulando en estas partidas, voy a tener este efecto, ¿ya? Siempre la recomendación acá, o sea, dinero estancado en general por inflación me va generando más pérdidas. Entonces siempre hay que ir moviéndolo. Siempre se recomienda tener visto nuevos negocios, asociarlos, distribuirlos, utilizarlos en base a los grupos. ¿Ya? Sí, solamente hay un punto que el registro de leasing que comenta es para que quien toma el leasing. Sí. Ya, porque no es el Sí, que... El arrendatario. Sí, claro, el que entrega el leasing en este caso, claro, va a generar un arriendo en Exacto, el gasto en esta de posición, arriendo. claro. Y contablemente vaya a tener como un préstamo, se hace la contabilización, entonces vaya a tener que tener un registro paralelo del activo fijo tributario, en este Sí, caso. Entonces se controla. ¿Por qué se hace esa distinción? Porque en el leasing el tratamiento tributario, como se reconoce como un gasto operativo de ese arrendamiento, tributariamente tú no tienes derecho sobre ese activo, que contablemente sí está registrado, si es que lleva normativa IFRS, sí va a estar registrado. Entonces, tributariamente eso no es un activo yo no tengo derecho sobre ese bien, por lo tanto yo hago esos ajustes a través de la renta líquida del capital propio para efecto de eliminar el efecto del leasing y solamente considerar la cuota pagada como un gasto operativo de arrendamiento. Sí. Oye, Dani, ¿cómo lo he visto por el tema de IFRS 16? Porque aprovechando de tocar la definición, no está considerado aquí. Claro, por IFRS 16 es el tratamiento tributario muy similar. Se anulan todos los efectos financieros, lo que son los efectos de los intereses y también de los reajustes. Y solamente para efectos de gasto se toma la cuota que se paga, ya sea, bueno, en régimen general, ya sea pagada o devengada. Así que todo lo que esté dentro del periodo se tiene que considerar como gasto. No mencionamos nada del 14 de 3, pues esto. Siempre lo hablamos Este en régimen flujo. general. Sí, Sí, el flujo que sí. la compra. Básicamente, claro, el activo fijo y los desembolsos asociados, esto siempre van a ser gasto al inicio, gasto pagado. Y para el lado del leasing, lo mismo, figura como un contrato de arriendo, no una opción. Entonces, más simple Sí, solo la hay que operación. llevar el control de ello, porque como hay gasto que ya ha sido tomado, Sí. después si es que hay algún cambio de régimen, tenemos que verificar realmente cuál es el valor de ese activo. Ya. Siguiente pregunta. Temas de actualidad, circulares del servicio, viáticos y sus implicancias en recursos humanos, entendería, y tributaria, los respaldos necesarios para estos efectos. Abarca Bien bastante el amplio. concepto, pero enfoquémoslo en algún punto en particular. Me voy por la parte más fácil. Sí. Vamos a separar la primera, yo me voy por la parte más fácil. Aquí vamos a tocar los temas de actualidad. Mira, o sea, tema de actualidad en general, temas de reforma. No hay una reforma vista si hay anuncios de que se van por parte del nuevo gobierno que se va a evaluar los temas de tasa, ¿ya? Principalmente más que un cambio de régimen o alguna simplicidad o alguna modificación de la modalidad de determinarlo, sino que es básicamente temas de tasa. Y hay anuncios, todavía no hay nada formal, ¿ya? Así que Aprobado. cuando exista algo, por último, podemos hacer Y de ahí viene una pregunta relacionada a eso, así que Nos saltamos. estamos adelantando. Sí, la circular se les dejo a ustedes mejor porque lo vayan comentando. Los temas viáticos y su implicancia. Bueno, en general, los temas de viáticos siempre es un tema, ¿ya? Porque son estos beneficios que al final le estoy pagando a los trabajadores eh, que al final va a ser una rendición, ¿ya? O sea, ni siquiera muchas veces son por procedimiento interno se hace una rendición, pero se asigna el monto y se estima lo que se va a gastar, ¿ya? Entonces, principalmente la recomendación es tener los respaldos asociados a quién se lo estoy entregando, por qué conceptos son, ¿ya? Si es por un viaje, el concepto a quién se lo estoy pagando,
dónde va a ser el viaje, qué va a ser, si incluye hotel, si es que incluye gastos de comida, más o menos tener un tema conceptual, porque en general son montos que no son renta muchas veces o sea, no son renta para el trabajador, por lo que no tributan y son gastos directamente de la compañía. Entonces, en ese caso eh, siempre es tener necesario el respaldo que involucre el concepto global de por qué se está generando esto. ¿No? Sí, hay un tema que salió hace un año de no sé si modificación o cambio de criterio específicamente, pero hizo una aclaración con respecto a lo que eran los seguros colectivos a los trabajadores cuando se realizaba. Para efectos si es que correspondía o no dentro del giro de la empresa. O sea, si este seguro estaba amparado o estaba dentro, por ejemplo, a un trabajador que era de alto riesgo, posiblemente el seguro sí podía calificar o estaba dentro. No sé si lo ha podido ver dentro de ese. Sí, de hecho fue un tema bien, o sea, que se comentó como que se intentaba decir que era un cambio de criterio, pero el trasfondo en general lo que se establece en ese es que o sea, el servicio siempre viene dentro de una línea diciendo, ya, mira, los seguros que son asociados a riesgos propiamente tal de la compañía, como riesgo de accidente, no sé, está ahí una minera, no sé, los limpiavidrios que tienen estos seguros de vida y todo, depende de quién era el beneficiario, si al final, o sea, el riesgo que cubría el accidente y todo esto estaba asociado a la actividad que realizaba la sociedad, el giro que tiene, se lo aceptaba. ¿Ya? Pero si no, como este tema de los seguros complementarios, seguros que son de beneficio de los trabajadores, se entiende que son consumidores finales, entonces no están prestando este servicio, entonces no se utilizaban y no podía utilizar el IVA. Exacto, o sea, cuando salió esta modificación o esta jurisprudencia asociada a esto, inicialmente se entendía que había un cambio de criterio, pero en la práctica entendemos que seguía en la misma línea, solamente confirmó un criterio respecto a esos conceptos. De repente no están bien claros, entonces hay veces que algún oficio hay que leerlo con 2 o 3 veces, entonces como que... Sí, y el tema de los beneficios de los trabajadores en los últimos años ha ido cambiando con la 21.210. También que se especificó y se dio más detalle de cuáles son los gastos que se pueden utilizar como beneficio para los trabajadores, que empezó, claro, antes, claro, en las fiestas de fin de año o, no sé, cenas de Navidad, las canastas que se regalan también, si son en pro de mejorar el clima laboral, de que el trabajador, por ejemplo, que sea como del área de bienestar, esto, si es en pro del trabajador, que mejore su rendimiento y también un tema de fidelidad al trabajador también se puede deducir como gasto, porque antes este gasto el Servicio de Puestos Internos lo cuestionaba. Pero ahora sí, esto en los últimos periodos, en los últimos años, ha ido cambiando sí, este tratamiento de este tipo de gastos. Sí, ojo ahí con el tema de tratamiento, una modalidad es por respecto al gasto y la otra es la utilización del IVA. Generalmente, claro, el concepto de utilización de IVA, de poder recuperar este IVA crédito fiscal, la mayoría de las veces, salvo temas muy específicos, el servicio dice que como son beneficios de los trabajadores no se puede utilizar el crédito fiscal porque se entiende que no hay una prestación posterior a esto eh, cuando existe este traspaso hacia el trabajador. ¿Ya? Distinto el tema de almuerzo, comida y cosas así. Exacto. Súper. ¿Son suficientes los incentivos que ofrece el Servicio de Impuestos Internos para que los contribuyentes inviertan en obtener el certificado de sostenibilidad tributaria o solo gana el Servicio de Impuestos Internos? Ahí nuestra especialista. Sí, en verdad, para ser sinceros, los incentivos que existen actualmente no son suficientes. Respecto a la certificación, bueno, el año pasado se publicaron las resoluciones para obtener este certificado de transparencia fiscal de sostenibilidad tributaria y que los beneficios reales, bueno, se le llaman beneficios, pero el único beneficio en sí que son más administrativos,
Por ejemplo, en el caso de que el Servicio de Impuestos Internos otorgará más plazo en la presentación de las declaraciones juradas. Y el beneficio, más que para el Servicio de Impuestos Internos, en la actualidad, es más tener la certeza jurídica de todas las operaciones que está realizando el negocio, sino que mejorar lo que es el control interno, lo que es los temas de el tema el gobierno corporativo, de que se hagan responsables y estén enterados de todos los temas y decisiones importantes tributarios. Y en este sentido, el servicio, bueno, casi toda la mayoría de lo que están haciendo, están invirtiendo más en documentar estos procesos de control de cumplimiento de obligaciones tributarias. Y actualmente en las certificaciones no hemos visto ninguna empresa que se esté certificando, pero sí que se están preparando, sí existen grupos multinacionales que han firmado los acuerdos de cooperación, pero ellos ya venían trabajando este tema ya de mucho antes, llevan años con este tema de control interno, de gestión de cumplimiento fiscal, apoyado por sus matrices. Entonces ya tenían un manejo de cómo interactuar con la autoridad fiscal en estos temas de que pueda también el Servicio de Impuestos Internos obtener información anticipada acerca de las operaciones del negocio o de los grupos empresariales. Sí. Oye, Dani, tocaste el tema de que muchos ya vienen trabajando este tema porque vienen por la sociedad matriz y todo. En los otros países, más o menos, que nos podéis comentar cuáles son los otros países que están aplicando y si en esos países hay más incentivos, porque acá la norma local, la ley local no tiene mayor incentivo. O sea, básicamente esa es la traba que tiene el Servicio de Impuestos Internos. Sí, dentro del derecho comparado a otras jurisdicciones, nosotros como somos una empresa multinacional y también interactuamos con la red, tenemos contacto con Australia, que de hecho la norma chilena está basada en la norma de la ATO, que es la Autoridad Fiscal de Australia, y que ellos ya llevan más de 10 años implementando este tema. También con UK nos contaron su experiencia, nos expusieron el tema de cómo lo vienen trabajando y cuáles son los incentivos que tienen los contribuyentes, que por ejemplo en UK pueden quedar liberados 3 años de fiscalización. Puedes tener la tranquilidad de que no te van a llamar a fiscalización y pidiéndote un tremendo requerimiento de información, porque si bien son hartas horas hombres que se invierten en responder una notificación del Servicio de Impuestos Internos, porque los requerimientos son bastante extensos. Y para ello, como para poder responder en tiempo y forma, también se tiene que tener un orden. Se tiene que contar con un procedimiento de respaldo de repositorio, de que de todas las operaciones, de temas contables y ajustes tributarios, tiene que existir un respaldo, un repositorio donde se pueda acceder fácilmente a los respaldos. Y esto es muy importante porque ha pasado de que al momento de la fiscalización, que la persona que llevaba esa información no está. Entonces, es responsabilidad de la administración poder contar con todos los respaldos al momento de que tengan una auditoría, poder responder de forma fácil y rápida, que eso es lo más importante. Con otros países, se podría decir que nosotros en incentivos, que es lo que indica la pregunta, estaríamos un poco más bajo de lo que en otros países se incentiva para poder tener este certificado. ¿Podríamos tener mejora en ese aspecto? Sí, de hecho cuando se estuvieron discutiendo las resoluciones, porque por primera vez el Servicio de Impuestos Internos invitó a lo que eran las grandes, las Big Four, y también nosotros nos invitaron a discutir las resoluciones y participar en la redacción.
uno de los temas más relevantes era cuáles eran los incentivos reales para poder obtener la certificación o un acuerdo de cooperación, porque en realidad, claro, como en otras jurisdicciones sí hay beneficios tributarios, de que ya sea por créditos o no tener auditorías por un cierto periodo. Y también en España también existe, ellos tienen su propia ISO, que es el modelo de gestión de cumplimiento tributario. Ahí también todo lo que son las empresas reguladas están obligadas a obtener la certificación por un tema de transparencia y también de todo, porque es de interés de todos los stakeholders eh, tener información acerca de cómo se encuentra la empresa, cuál es su situación tributaria, si está bien o no, cuál es su salud tributaria, cómo, si cumplen o no con todas sus obligaciones y si contribuyen y pagan los impuestos que deberían pagar. Ahí vamos ya a la segunda, a la siguiente pregunta. Ahí se me fue para atrás. Ahora sí, ya. ¿Cómo deberían las empresas fortalecer sus procesos de cumplimiento tributario, control interno, frente al mayor uso de analítica de datos y fiscalización electrónica por los organismos reguladores? Bueno, como el Servicio de Impuestos Internos estos últimos años ha estado mejorando lo que es sus sistemas de información y he estado aplicando lo que es inteligencia artificial y data análisis, entonces también es importante mejorar lo que es el control interno, lo que es un sistema más preventivo que reactivo, manejar lo que es todo lo que son los procedimientos que para cumplir todas las obligaciones tributarias, tener protocolos, tener segregación de funciones, que no la misma persona que hace, revise y apruebe, sino que haya una persona que prepare, otra que revise y otra que apruebe. Es muy importante fortalecer lo que es el control interno en, en estos días, porque también ayuda a que mejoren su visión y también lo que es el cumplimiento frente a las obligaciones, frente al servicio de puestos internos, de que ir monitoreando de lo que se está presentando, de que esté todo ok, de que no presenten observaciones, aunque sean mínimas, porque en los últimos periodos muchos contribuyentes, muchos clientes también de nuestro lado han estado presentando observaciones por los proveedores irregulares y a veces son montos que son inmateriales, pero que frenan, por ejemplo, una devolución retenida que pueden ser una cantidad considerable que por una observación de IVA, que son montos mínimos, puede quedar trabado y no se puede seguir adelante con esa solicitud de devolución retenida. Entonces es muy importante estar monitoreando todo lo que es, de que están todas las presentaciones aquí, lo que es formulario 29, lo que es declaración de renta, y ser proactivo, no esperar que pase los periodos de prescripción y que el servicio ya después llegue una resolución denegatoria, que los plazos de respuesta son súper acotados y que no da tampoco el tiempo, porque por lo general se emiten a final del periodo, a final entre diciembre y enero. Y todos sabemos que eso es un periodo caótico, que hay una alta carga laboral y que no se cuenta con los recursos para dar respuesta. Entonces, nosotros, nuestro consejo, y siempre le decimos a nuestros clientes de que tomen en consideración esto y actúen de manera proactiva en pro de que no surja ningún contratiempo, de que se responda
toda la información completa y de la mejor manera y ocupar la mejor estrategia también para responderle al Servicio de Impuestos Internos. Sí, de hecho, hubo una modificación en la página hace poco que está incluyendo este como reporte, incluyendo los temas de como sostenibilidad, que hacía De cumplimiento, claro, sí. cómo está el cumplimiento por parte de cada los contribuyentes. Aprovechamos de pasar el dato. O sea, internamente nosotros hemos desarrollado una aplicación que se llama Business Tool, que sirve para monitorear más de una compañía, grupo, entonces te permite estar al tanto de todas las notificaciones, si tienes observaciones en las declaraciones que tenga que regularizar, ¿ya? Así que estamos a disposición también para poder conversar respecto a eso. O sea, existen procesos que se Sí. pueden realizar y automatizar para efectos de cumplir con las obligaciones tributarias y ya estamos actualmente en el desarrollo de ello, así que... Sí, que de hecho salió hace bastante ya tiempo, o sea, no es un tema que esté oculto, o sea, el servicio ocupa temas de inteligencia artificial para poder hacer, para levantar observación, hacer cruces de datos, porque tiene mucha base de datos, mucha data. Lo que hemos tenido problemas básicamente son por estas observaciones que se genera cuando tiene facturas o documentos de contribuyente de difícil fiscalización, que al final te traspasa la observación al contribuyente que tiene. Entonces, son cosas que en general te voy tomando, pero en sí la utilización y el cruce de esta información está bien, está bien que se haga y que se levanten. De hecho, llegan notificaciones en forma automática, planes de fiscalización, de impuesto adicional que hemos visto este último tiempo. Entonces, eh, básicamente acá la idea es poder que lo que le decimos a nuestros clientes, tengan presente que la información está disponible, pero hay que estar revisando, hay que estar constantemente alerta de toda esta información que hay para poder levantar alguna observación que nos genere algún problema, temas de facturación. Entonces, siempre la recomendación es estar pendiente de todas estas nuevas modificaciones. Sí, lo que también es implementar soluciones tecnológicas en pro de evitar los errores humanos, todo lo que son grandes cantidades de información, la probabilidad de error es bastante alta, entonces el llamado es a implementar cárdex tributarios que sean en un aplicativo. Nosotros tenemos varios aplicativos ya desarrollados, lo que son el control de los fondos mutuos, inversiones, instrumentos acogidos al 104, lo que son también activos fijos, existencias, para que ahorrar tiempo también a lo que es a las administraciones cuando llevan los impuestos in-house, de que esto se haga en un aplicativo y de manera y agilizar también los cierres contables en pro de optimizar los tiempos de respuesta y evitar errores. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Una empresa con renta presunta y que no generó movimientos en todo el periodo 2025, ¿debe presentar declaraciones juradas? ¿Cuáles y cómo debería hacerlo? Bueno, cuando tenemos contribuyentes que se encuentran acogidos de renta presunta, ya sea por alguna actividad como agrícola, minería o de transporte, ellos están obligados a declarar la DJ 1943, ¿ya? En el caso, a ver, tenemos que tener en claro que dependiendo de cuál es la actividad que ellos tengan, es porque aquí se presume una renta. Y alguna de estas presunciones, la base imponible viene asociada o el valor del avalúo del bien raíz o del avalúo fiscal del vehículo o una venta, un porcentaje de las ventas anuales que pueda tener la operación, por ejemplo, en la minería. Dependiendo de cuál, porque aquí no se especifica cuál, dependiendo de estas actividades es lo que nosotros tenemos que declarar como renta presunta, ¿ya? Cuando no tenemos movimiento, tenemos que ver a qué actividad corresponde, pero en estricto rigor, la declaración del formulario 22 hace cruce con la declaración jurada 1943. Entonces debemos declarar esta DJ independiente de que no tenga movimiento. Por ejemplo, en las ventas anuales, el servicio realiza el cruce de lo que nosotros estamos declarando en la DJ 1943 con el formulario 22, ¿ya? Lo que recomendamos en esta situación o en esta pregunta en particular, primero, es
revisar cuál es la presunción que se realiza, si tiene que ver con las ventas o que tenga que ver con algún valor propiamente tal o de algún porcentaje, porque el no tener movimiento no necesariamente significa que no tenga nada que declarar, sino que aquí se presume una renta. Sin embargo, se recomienda realizar la declaración jurada y así el servicio puede hacer el cruce después con la declaración del formulario 22 de ese año. Y Catalina, ¿cuáles son las principales observaciones de operación renta y cuáles son los cruces que hace el Servicio de Impuestos Internos? Principalmente, bueno, lo vimos en el webinar anterior, así que vamos a hacer un refresh, pero principalmente el Servicio de Impuestos Internos tiene varios cruces, uno de los cuales, por ejemplo, son los ingresos que la empresa tiene. Y el primer cruce, o uno de los cruces más importantes, es que ellos informan cuáles son las ventas que tuvo la empresa o las operaciones que tuvo en ventas a través del registro de compraventa del formulario 29, y es el cruce con la declaración de los ingresos del giro que pueda tener la sociedad en el formulario 22. Entonces, tener principal hincapié en que los ingresos que me está declarando, me está informando el servicio que ellos tienen como información, concuerde con el código 1657 del formulario 22, de tal manera de que esto pueda conciliar. Las empresas puede que no necesariamente esto sea igual, pero tenemos que tener claridad por qué no debe ser igual. Por ejemplo, porque se declaró, o por lo menos tenemos los ingresos de vengado y todavía no han sido facturados, por lo tanto existe una diferencia, pero tenemos que tener claridad que esa diferencia esté respaldada y poder darle explicación al Servicio de Impuestos Internos de por qué se genera esta diferencia. Pero si no tenemos estas excepciones, debería concordar con lo que nosotros tenemos facturado y que se encuentra en el formulario 29. Otra de las observaciones recurrentes normalmente es la observación de remuneraciones, ya que es el código 1662 del formulario 22, que esto lo hace el cruce tanto con la 1887, ¿ya? O con hay otro código que es de honorario que también lo hace el cruce con la 1879, ¿ya? Adicionalmente, ¿qué otros cruces podemos ver? Un resumen bien general, por ejemplo, que la pérdida tributaria que estemos utilizando de arrastre sea la declarada en el año anterior con su respectivo actualización del IPC. Por ejemplo, ese cruce tiene que estar, debemos verificar que la pérdida que estamos informando en el formulario 22 del año anterior, más su corrección monetaria, sea la que corresponde declarar ahora como pérdida de arrastre. Los créditos, debemos verificar cuáles son los créditos del formulario 22 del año anterior, de tal manera que correspondan al saldo inicial, dependiendo de qué sistema tributario, tener la respectiva reajuste por IPC, pero esos cruces lo va realizando desde el formulario 22, por ejemplo, lo de los créditos como lo de la pérdida tributaria, pero también hace los cruces con las declaraciones juradas, que es, por ejemplo, remuneraciones e ingresos. Esas son como las principales o las más grandes. Otro cruce que puede existir es en declaraciones juradas, por ejemplo, de la 1887 tiene que ver con las retenciones que se realizan en los formularios 29. Esto tiene que hacer el cruce y concordar, y si este cruce no se realiza o tiene diferencia, va a salir observada la DJ 1887. Y tengamos en claridad que al salir observadas estas declaraciones juradas, automáticamente deja observada también el formulario 22. Entonces tenemos que tener precaución o prevenir que esto salga observado de tal manera que antes de hacer la declaración del formulario 22 en abril, hagamos el cruce para efectos, porque muchas veces se solicita devolución y esta devolución puede ser retenida por efectos de que alguna declaración jurada pueda quedar observada. Sí, claro, porque existen distorsiones o diferencias. Mira, como dato ya se encuentran presentadas de forma automática la 1887, que es con la información, con los libros de remuneraciones que se envían de forma electrónica a la Dirección del Trabajo, y las 1879 también ya están presentadas con la información que el Servicio de Impuestos Internos tiene disponible de las boletas de honorarios.
pero hay que tener la precaución de que estas estén aceptadas. Bueno, y si presentan observaciones, hacer el reemplazo antes que llegue la fecha de vencimiento, porque si de cierta forma, si se rectifica y se sube la información de manera correcta antes de la fecha de vencimientos, significa que es un reemplazo de información, no significa que vaya a haber una multa por presentar una nueva declaración jurada, sino que si se hace antes de la fecha de vencimiento es solamente un reemplazo y no tiene ningún costo de multa ni penalización asociado. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Ahí, ¿Algo más sí, que no, comentar? el tema es que, o sea, recordar que el servicio flexibilizó unos códigos del formulario, porque ahora se puede modificar, por ejemplo, el saldo inicial, si bien te los va a observar igual, pero No se te va a arrojar el mensaje. va a arrojar el mensaje, pero se puede modificar a diferencia de los años anteriores que era Bloqueado. un número bloqueado y que eventualmente te permite ahora, cuando tú estás generando un plan de rectificación de los saldos anteriores que no se ha presentado, que no está aprobado todavía, te permite modificar ese saldo. O sea, ya como para no evitar una nueva rectificación. Entonces, Sí, porque nos pasaba de que los primeros formularios 22 que estábamos presentando no podíamos porque tenía muchas restricciones de códigos bloqueados con los saldos iniciales. Entonces, ahora para facilitar lo que es la presentación, o sea, lo que dijo el servicio potente es para facilitar la presentación del formulario 22, desbloqueó estos códigos y ahí está la opción de modificarlo. Si bien no van a arrojar el mensaje una vez tú le des enviar, te va a arrojar la advertencia de que los saldos iniciales no son iguales, pero ya es responsabilidad del contribuyente de la información que esté, porque el formulario 22 también cuenta como una declaración jurada. Estamos diciendo de que toda la información contenida en él es fidedigna. Así que, bueno, si se va a modificar alguna información, se tiene que rectificar el año anterior y presentar todos los respaldos correspondientes. esperemos este año no salgan esas observaciones de cuando tenía una devolución muy grande, que el servicio no tenía, sí. ¿Estás seguro? No, te aparecía no, te aparecía la ¿Estás observación. seguro que estás solicitando esto? Sí, estoy seguro. No, y después te aparecía cuando estabas esperando la devolución para autorizarte y salía observado, fiscalización. Debe decir, Sí. ¿qué tengo observado? Nada, tienes que ir a No, preguntar. es que, Salía retenido. claro, es Hay que un problema de caja, entonces. no, es que apareció esa observación nueva, que todos los años hacen vectores nuevos y algoritmos. Entonces apareció esa famosa observación de auditoría, pero era claro por solicitud de devoluciones montos altos, que era justificar el origen de esa devolución que se estaba solicitando. Muchas veces no tenéis nada observado, ¿sí? O sea, no te Claro, por cruce ni nada, sino que era un tema netamente de que se llamaba para acercarse. Sí, sí, Sí. tema. exacto. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué beneficios tributarios podemos utilizar para optimizar recursos en la próxima operación renta? A ver, aquí tenemos que hacer la separación, o por lo menos de lo que vamos a comentar. Beneficios tributarios podemos tener tanto para los contribuyentes personas naturales como las empresas, ¿ya? Entonces hay que hacer distinción, aquí no hacer la distinción para que, en qué sentido podemos tener beneficios tributarios, pero entendería que hay muchas personas naturales que también están interesadas en sus impuestos. Entonces, en ese sentido hay varios beneficios que establece la ley mediante que nosotros podemos utilizar para efectos de determinar la renta. Por ejemplo, tenemos el crédito de gastos de educación por los hijos, en el que establece que cada hijo o hija puede acceder a una rebaja de impuestos a pagar de hasta 4,4 UF, ¿ya? Obviamente existen requisitos para efectos de poder utilizar, y hay efectos de ese concepto, en el cual los progenitores, por ejemplo, el requisito no pueden superar la suma de ambos, la renta de ellos no puede superar los 792 UF anual, ¿ya? Si supera esto, se va bajando el concepto, pero no necesariamente todos tienen este beneficio, pero los que tengan la suma de ambos pueden rebajar este 4,4 UF del impuesto a pagar, ¿ya?
Y lo otro bueno de este beneficio es que se puede distribuir el beneficio. O lo lleva él en un 100%, o lo lleva ella, o él, no sé. En el sentido de se puede distribuir quién puede utilizar este beneficio por el gasto de educación de los hijos, ¿ya? Adicionalmente, podemos tener el crédito por compras de viviendas nuevas. Este es un beneficio que salió no hace mucho tiempo, incluso desde la recepción de 2023, dice, septiembre de 2023 en adelante, los que tuvieran la recepción, se puede obtener por los dividendos efectivamente pagados una rebaja en el impuesto a pagar. ¿Qué es una rebaja al impuesto? Ahí hay que tener una consideración que hay otros beneficios que es una deducción a la base. Esta es una rebaja del impuesto en los que tengan crédito hipotecario, en el cual estén pagando dividendos y efectivamente sean pagados. Hay que leer los requisitos, pero hay muchas personas que están utilizando este beneficio tributario como rebaja de impuestos, ya para que lo puedan revisar y analizar. Otro de los beneficios también, y que varios lo utilizamos, es la rebaja de los intereses por el crédito hipotecario. Esta es una rebaja a la renta, a la renta bruta imponible anual, ya en la cual se puede deducir los intereses pagados por crédito hipotecario. Obviamente tiene que haber un crédito hipotecario asociado, tiene que ser para adquirir o construir una vivienda nueva o usada, y el beneficio tiene un tope de hasta 8 UTA. ¿Ya? Obviamente aquí hay un porcentaje progresivo, se podría decir, porque no todos lo pueden utilizar, pero de cierto rango se puede utilizar la totalidad, y dependiendo de la renta que vaya teniendo el contribuyente, se va haciendo la deducción respectiva, pero es como una proporcionalidad, ¿ya? También tenemos el ingreso no renta por las ventas de los bienes raíces, hasta 8.000 UF. Si tenemos la venta de un bien raíz que adquirimos después del 2004, podemos hacer... tenemos el beneficio tributario del ingreso no renta de hasta las 8.000 UF, y esto corresponde principalmente como a un saquito de por vida en el cual yo tengo que ir acumulando, porque no necesariamente es asociada a un bien raíz, sino que yo puedo tener varias ventas dentro de mi vida, se podría decir, y las 8.000 UF es como este colchón en que yo puedo ir utilizando. Y el mayor valor respecto a esta venta que se realiza con los bienes raíces, yo puedo ir descontando y utilizando este ingreso no renta, ¿ya? También es un beneficio que yo podría decir, tengo una propiedad que próximamente tenga que vender, puedo utilizar este ingreso no renta, se tiene que informar en el formulario y se tiene que informar cuánto me queda por utilizar, ¿ya? Para que tenerlo, no es un ingreso no renta que no tenga que declarar, sino que incluso el servicio tiene un asistente para poder hacer el cálculo de estas 8.000 UF. Sí. Y ahí poder verificar cuánto es lo que yo podré utilizar o no, y esto se traspasa posteriormente al formulario 22. Y para las empresas, bueno, aparte de varios beneficios que se podían ver en sus ajustes, pero tenemos el incentivo al ahorro, ya que permite descontar hasta el 50% de la renta líquida para las sociedades que no exceda las 100.000 UFs dentro del promedio anual de los ingresos, ¿ya? Puede ser asociado a 14A o 14D, ambas dos pueden utilizar siempre que cumplan con el requisito de no superar las 100.000 UF, y utilizar, que es rebajar, se entiende como reinvertir en la sociedad. No es una rebaja propiamente tal, sino que es una postergación de la tributación que en algún momento va a tributar, ¿ya? Pero sí se puede utilizar para ambos sistemas tributarios, no hay complicación, y tiene un tope de las 5.000 UF para la utilización en cada año comercial. Esto normalmente lo vemos en empresas, la utilización en empresas con menos de 100.000 UF como promedio anual. No sé si algo... Que abarcaste la mayoría de las cosas. Sí. Tener cuidado, sí, con el tema de los topes, porque si bien, claro, el Servicio de Impuesto Interno, lo que es las personas naturales, les entrega una propuesta, sí, tener ojo con los topes de todos estos beneficios, sobre todo aquí también de evitar después errores y que estar pagando multas, intereses por las diferencias de impuestos que se pueden generar por utilizar estos beneficios sobre el tope. Sí, y ojo que la mayoría de las empresas que van, o las instituciones financieras van modificando sus declaraciones juradas, que
que si te están informando, no sé, una ganancia de capital, o de interés y todos estos temas van a ir modificando. Muchas veces se va cambiando esta información y te cambia, por ende, la declaración de impuestos de la persona natural con los topes asociados. Entonces, siempre hay que tener presente que si es que hay alguna modificación durante el mes, se puede ir rectificando, o sea, se puede ir volviendo a presentar la declaración. ¿Ya? Sí, entonces nosotros lo que recomendamos es que las declaraciones personales se hagan después de la quincena, la segunda quincena de abril, porque como la primera quincena todavía se están moviendo las declaraciones juradas, entonces la información que están en las propuestas de los formularios 22 todavía no está firme. Entonces, mejor para evitar después diferencias de impuestos, diferencias de devoluciones, mejor bajar la ansiedad y declararlo en la segunda quincena. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, propuesta para modificar la reforma tributaria actual. Ese, ¿verdad? O sea, la tocamos un poquito antes, lo comentamos. Actualmente no hay nada fijo, solamente los Sí. que habían los comentarios de campaña. Hay que ver cómo se va a ir planteando básicamente este tema. Que lo más probable es que haya algún tema de reforma, quizás disminución de tasa, Claro. pero más que eso no hay dentro de, de- de la información que hay. O sea, no está bien limitada, no hay una idea de modificar, así que en la medida que se vaya generando algún cambio podemos hacer un nuevo webinar. De las conversaciones y de lo que se conoce de las propuestas que tenemos, hay varios tópicos, se podría decir, por ejemplo, la rebaja de la tasa de impuestos de primera categoría, que del 27 podría pasar a un 23%, volver a reintegrar, o sea, ya no tener un sistema integrado, sino que integrar 100% lo que existía anteriormente a las últimas reformas. También la eliminación del impuesto a las ganancias de capital, específicamente a la eliminación de las acciones que tengan baja presencia bursátil, la eliminación del 10% del artículo 107 y mantener de forma no transitoria, sino que permanente la tasa del sistema ProPyme, que es del 14,3 a un 12,5. Y esa se alcanzó a modificar hace poco. Sí. Pero es transitoria. Sí, Todavía no es definitivo. Podría ser de forma permanente y la eliminación progresiva del impuesto territorial. Esos son los tópicos más o menos que sí, están claro, actualmente. entendiendo cómo se va moviendo, está medio complejo el escenario. Sí, sí. Tengo entendido, vamos a consultar por tiempo. Estamos un poco dopados. ¿Ustedes nos dicen? O sea, nos quedan 2 preguntas. Si quieres podemos cerrar. Sí, cerramos las preguntas y después vamos con si es que hay alguna pregunta adicional. Dice, ¿de qué manera las nuevas políticas e incentivos tributarios relacionados con la producción y el uso de energías renovables, créditos fiscales para el hidrógeno verde específicamente, impactarán en la declaración y determinación de impuestos de primera categoría? Bueno, este proyecto de incentivo fiscal para lo que es el hidrógeno verde todavía está en proyecto. Se discutió en la Cámara de Diputados y pasó a discusión al Senado. Todavía no hay nada a firme, por lo que no habrá ningún impacto en lo que es la declaración de renta, pero sí este beneficio va en pro a las personas o sea, empresas que por la parte del comprador, que se va a generar un crédito contra impuesto de primera categoría. El presupuesto para este beneficio son de 2.800 millones de dólares y que se va también a hacer un proceso de postulación y se va a generar un ranking también para las empresas que puedan postular a este beneficio. Y también existe también incentivos para los que se instalen a producir hidrógeno verde en lo que es la región de Magallanes y Antártica. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo se regularán los nuevos vehículos híbridos en Chile? Si bien ahora no hay ninguna política nueva que regule los vehículos híbridos, pero sí existe lo que es el impuesto verde, que lo que viene a castigar este impuesto son las emisiones de nitrógeno. Entonces, lo que se hace es que al vehículo nuevo o importado se le aplica un impuesto dependiendo de las emisiones que este produzca. Y los que son los vehículos eléctricos están 100% exentos de este impuesto.
Ahí, Fabi, si podemos ir a la pregunta del chat. Sí, José dice, la experiencia de UK sí parece mostrar más beneficios para una empresa que se certifica e invita a los contribuyentes a imitar. Sí, eso es lo que hemos podido recordar de todas las otras jurisdicciones, de que los beneficios son, sí, son beneficios como incentivos para poder certificarse y poder aparecer en este registro del Servicio de Impuestos Internos. Pero acá yo creo que sí esto se va a discutir y va a avanzar en de que puedan existir beneficios reales, porque se ha demostrado de que en otras jurisdicciones la evasión y la elusión baja porque todas las sociedades, los grupos tienen mayor control de lo que son sus obligaciones. Entonces, sí, también es un beneficio tanto para las empresas y para el Servicio de Impuestos Internos de que las empresas mejoren su control interno, porque también el Servicio de Impuestos Internos gasta menos recursos, porque si bien los que mayor impuesto contribuyen, los que mayor impuesto pagan son las multinacionales o los grupos empresariales gigantes, son los que más contribuyen aparte de lo que son las medianas empresas, porque son un gran número, también el Servicio de Impuestos Internos incurre menor tiempo en lo que es gestión y auditoría, sabiendo que las empresas tienen un mayor control y transparencia. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevan esta norma allá en estos países? Bueno, en Australia lleva aproximadamente 10 años, en UK 12, en España también son alrededor de 9 y 10 años que tienen esta normativa. Y también en Países Bajos también tienen esta normativa de que tienen un ejecutivo de la autoridad fiscal, de que es llamado de cuando van a hacer una nueva operación para que los evalúe cuáles son las contingencias o posibles contingencias que podría tener esta nueva operación. Complejos. Sí, y en Italia también están implementando este tema, también es relativamente nuevo. O sea, van cambiando año a año, o sea, van profundizando la norma en la medida que se va requiriendo. Para llegar a estos beneficios que otorgan cada uno es por el tiempo. Sí. Así, José, no sé si quieres dar unas palabras de cierre. En general, bueno, tocamos bastantes tópicos, bastantes temas bien diversos. Recomendación general, ver los topes en general para tanto los beneficios, tocamos temas de renta presunta, los temas de declaración de impuestos también, tener presente la información que está, la información que se está proveyendo por parte de terceros, ver bien la información que está considerando el servicio cuando uno va a tomar la propuesta. Y en general, darle las gracias a todos por la participación. Se incluyeron la mayoría de las preguntas. Si es que hay alguna pregunta adicional que haya quedado dentro del tintero, se va a ir respondiendo por interno. Y como siempre, estamos abiertos a tener alguna conversación, plantear diversos temas. Así que muchas gracias a todos. Ustedes también por la No, participación. sí, Creo de nada. salió entretenido el tema. Hay hartas cosas. Sí, muchas gracias a Muchas gracias todos a por todos. unirse. Hasta luego.